Pues me da mucho gusto recibir aquí en la cabina, como se lo anunciaba yo hace un momento, a Andrés Oppenheimer, periodista de Mil Batallas, además buen amigo. Tengo pues por lo menos unos 25 años de conocerlo, desde que era yo corresponsal en Washington y de repente nos íbamos a comer por ahí, por Georgetown y otras zonas de la capital de Estados Unidos. Querido Andrés, ¿cómo estás? Pascal, muchísimas gracias por invitarme, un verdadero placer estar contigo. En vivo, en el estudio, no por Zoom. Sí, como me decías hace rato, nos damos cuenta que somos tridimensionales. No tenemos la cara chata. Oye, Andrés, bueno, pues un libro más, has escrito varios, y antes de hablar de este libro, que la verdad me ha llevado muchas reflexiones, el libro se llama Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Pues quisiera hacer un apunte sobre tu libro anterior, Sálvese quien pueda, que también hablamos de él aquí en el programa, porque ese libro fue premonitorio, ¿no? Porque lo escribiste mucho antes de la aparición de estos modelos de lenguaje natural como el ChatGPT y otros, y la verdad es que mucho de lo que planteaste en ese libro está ocurriendo hoy en día, y va a seguir ocurriendo. Lo escribí en el 2018, Pascal, sí, porque ya estaba empezando a pasar, y sí, lo estaba pasando en mi vida personal como periodista. Sí. Yo durante muchísimos años, como periodista del Miami Herald, escribía mis columnas en inglés y las mandaba a traducir a una traductora, en ese caso en Argentina. Sí. Hasta que, como en el 2015, empecé a usar los traductores automáticos de Google, y de Microsoft, y dije, esto acá se viene un cambio radical. Sí. Y empecé a hurgar cómo va a impactar eso en todas las profesiones, y me di cuenta que esto era una cuestión de 3, 4, 5 años, y bueno, por una vez le pegué. No, bueno, no, sí que le pegaste. Yo creo que le has pegado nuevamente porque el mundo está atravesando por un fenómeno de infelicidad, ¿no? Lo dices puntualmente citando una encuesta de Gallup, pero yo creo que es fácil verlo como, pues, a pesar de que la humanidad tiene muchos más satisfactores, es menos pobre en general, la pobreza se abatió muchísimo en los últimos años, es mucho más infeliz. Es increíble, Pascal, porque tenemos más carros, hay más gente que tiene carros, hay más gente que tiene televisores con pantallas gigantes, hay más gente que tiene tabletas, y la gente es cada vez más infeliz. Esta encuesta de Gallup, cuando entrevisté al presidente de Gallup, él me contó que están haciendo esta encuesta de la felicidad hace como casi 20 años. Y cada año la gente es más infeliz. Y lo que a mí me llevó a escribir este libro, Pascal, es lo que pasó en Sudamérica hace 4 o 5 años. Chile, el país que más crecía en América Latina, el país que tú y yo citábamos como ejemplo de países que crecen y reducen la pobreza. De repente, un estallido social. Al rato, lo mismo ocurre en Perú. Otro país que crecía y reducía la pobreza, estallido social. Y después me enteré, o descubrí, o me contaron, que en la primavera árabe, en el norte de África, había pasado exactamente lo mismo. La primavera árabe en el norte de África empezó en el estallido social de Túnez. Túnez era el país que más crecía en África, era el Chile de África. Y sin embargo, la gente se volcó a la calle a protestar. Y como me dijo, y cuento en el libro, el presidente de Gallup, hay un aumento de la infelicidad, del descontento, de la desesperanza en todo el mundo. Entonces lo que hice en este libro, Pascal, fue averiguar, bueno, ver el ranking de los países más felices del mundo, del Reporte Mundial de la Felicidad, empezar a ir a esos países, a ver con mis propios ojos, a entrevistar a la gente, a entrevistar a los funcionarios, a los empresarios, a los trabajadores, ir a los países también que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de felicidad para ver qué podemos aprender de ellos. Y encontré unas cosas espectaculares. Y lo que encontré, Pascal, es que todo lo que decíamos antes de Chile, es cierto, el crecimiento económico es indispensable. El que diga que no lo es, sí, está vendiendo humo. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Sí. Tenemos que agregarle nuevas políticas que surgen de esta nueva economía de la felicidad. Ahora, déjame ponerme un poco conceptual para pues ir puntualizando cosas.
La felicidad a partir de tu investigación y todo lo que has aprendido sobre esto se conjuga con el verbo ser o estar. Es decir, ¿uno es feliz o uno está feliz? Definitivamente con el verbo ser. Porque, Pascal, hay dos tipos de encuestas de felicidad. Tú habrás visto algunas que muestran que México, Paraguay, Costa Rica salen primeros en el ranking de felicidad. Pero eso es una felicidad entendida como alegría. Es un fenómeno momentáneo. Sí. Eso surge de encuestas en que le preguntan a la gente cuántas veces sonreíste en las últimas 24 horas. Que por cierto hoy es el día de la sonrisa. En esas encuestas, los latinoamericanos salimos fantásticos. Porque nos gusta la fiesta, claro, nos gusta la pachanga. Pero esas encuestas son engañosas, Pascal, porque si les preguntas a los latinoamericanos cuántas veces se sintieron con coraje, con rabia, con enojo, frustrados en las últimas 24 horas, también salimos primeros. Entonces, esas encuestas no son tomadas muy en serio por los expertos. Las encuestas que realmente son tomadas en serio, que son las que aparecen en este reporte mundial de la felicidad, son en las que le preguntan a la gente ¿cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10? Y cuando te pregunto cuán satisfecho estás con tu vida, ahí te estoy preguntando otras cosas. Te estoy preguntando si tienes un buen techo donde dormir, si tienes comida para llegar a fin de mes, si tienes una vida más o menos digna. Es un concepto mucho más amplio que la alegría momentánea. Por eso mi respuesta es ser, no estar. Y además, si eres feliz en el contexto de las relaciones sociales, ¿no? Eso es importantísimo, Pascal. Una de las muchísimas cosas que cuento en el libro, que me sorprendió al principio del libro, cuando voy a estos países escandinavos que salen primeros en el ranking de la felicidad, Pascal, me fue imposible conseguir ninguna entrevista después de las 4 de la tarde. Porque todo el mundo que llamas o que pides una entrevista, a las 4 de la tarde se va a su clase de Reiki, a su club de observadores de pajaritos. Incluso contaste que te cortaron una entrevista porque el tipo tenía una clase de karate, ¿no? Sí. Mira, los nórdicos parecen y son fríos, distantes, hasta que aburridos, pero tienen una vida comunitaria mucho mayor que la nuestra. Nosotros los latinoamericanos somos familiares, amigos, tenemos muchos amigos, pero nuestra vida comunitaria, con grupos sociales fuera de nuestro núcleo familiar, es muy reducida comparada, y eso los hace muy felices. Un ejemplo que doy comparando Dinamarca con México. Dinamarca tiene un paisito de 6 millones de habitantes, tiene 3 veces más asociaciones de coleccionistas de estampillas que México. Sí, creo que ahí está una de las claves, que la gente, digamos, sabe que vive en un entorno social que va más allá de su familia y lo vive. Bueno, y hay países que están tomando políticas públicas para incentivar eso. Por ejemplo, lo que cuento de los recetadores sociales en Gran Bretaña. Tú vas al médico en Gran Bretaña, le dices, doctor, me duele aquí. Y el doctor te manda a hacer un análisis de sangre y vuelve el análisis y te dice, Pascal, tú no necesitas una receta médica, tú estás bien, no tienes nada. Necesitas una receta social, te manda a un recetador social, que es una nueva figura que se crearon en Gran Bretaña, y el recetador social te manda, te conecta con un coro, con un grupo de cine, con un grupo de teatro, llama al grupo de cine para que te reciban bien, te llama a ti al día siguiente para asegurarte que te gustó o para mandarte otro. Le ponen muchísimo énfasis a la vida comunitaria. Bueno, estamos conversando con Andrés Oppenheimer sobre su nuevo libro en Editorial Debate, Cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Aquí hay 3 dimensiones en el título de tu libro: lo que las personas hacen en su ámbito íntimo para tratar de tener una vida más completa, pero también hay estrategias que hacen países, ¿no? Y empresas. Y empresas, ¿no? Pero hablando de los países, claramente Dinamarca, como tú lo planteas, es un... No, hay muchos países, Pascal. Mira, no fui solo a los países más felices del mundo, fui también a India y a Bután. Y me encontré con cosas fantásticas. Por ejemplo, en India, en Nueva Delhi, todas las escuelas públicas tienen clases de felicidad. 1 hora por día, obligatoria. Cuando me contaron eso, yo pensé que eso iba a ser un relajo total, un recreo de 1 hora. Pero no, fui ahí, me senté ahí en el pupitre con los niños. Y es espectacular. Los lunes aprenden a meditar, mindfulness. La maestra les enseña desde pequeños, cerrar los ojos, concentrarse, y empiezan el día mucho más focalizados, mucho más concentrados para su clase de matemáticas. Los martes aprenden a tolerar el fracaso. Les enseñan a tolerar el fracaso desde muy pequeños.
para que no se den los golpes que te diste tú y me di yo y nos dimos todos en la vida. Por ejemplo, y no lo hacen con pontificando, niños tienen que aprender autoridad. No, no. Lo hacen con historias que los niños se pueden identificar. Les cuentan, por ejemplo, que Michael Jordan erró 9.300 tiros antes de ganar la NBA. Y la maestra le dice a los niños, tarea para mañana, cuéntame de tus fracasos. Entonces el niño, desde muy pequeño, se familiariza con la idea de que sí, tropiezas, te caes, pero te levantas. Que nadie, ninguno de estos famosos triunfadores que vemos en televisión, estuvo exento de muchos fracasos en su vida. Y las empresas igual, ¿no? Y las empresas, bueno, el capítulo que tengo de las empresas sobre cómo fomentar una cultura del optimismo es fundamental, Pascal, porque las empresas que tienen empleados no felices, desganados, son menos creativas y producen menos. Y si me das 20 segundos te cuento mi anécdota favorita de ese capítulo, que es la historia de los dos ingleses, empresarios ingleses, ejecutivos de ventas ingleses, que fueron a África a principios del siglo pasado, en el año 1900, a buscar oportunidades de negocios. Uno llega a África, mira y le escribe un telegrama a su jefe. Malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. El otro, que ve exactamente lo mismo, manda un telegrama a su jefe y dice, buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Bueno, adivina a cuál de los dos le fue mejor. Claro. Las empresas, digo en el libro, tienen que crear una cultura de optimismo. Y lo más interesante es que el optimismo no es genético. El optimismo se puede ejercitar como podemos ejercitar los músculos del brazo. Leyendo tu libro me puse a pensar en un tema noticioso periodístico muy actual, que es la crisis del fentanilo. Fue motivo de la reunión de ayer de seguridad entre México y Estados Unidos y hablas en profundidad de la depresión que hay en la sociedad estadounidense, depresión que es producto de la soledad, o no sé si la soledad es producto de la depresión, pero finalmente hay mucha depresión y mucha soledad. Y mi pregunta para ti es, ¿este fenómeno de un consumo casi suicida de drogas tiene que ver con eso? Obvio, claro que sí, Pascal. En todo el mundo hay una crisis de desesperanza. Hasta los países que más crecen, como hablábamos antes, como Chile en Sudamérica, hasta el fenómeno de Trump en Estados Unidos, hasta el fenómeno del Brexit, el crecimiento del populismo, la ola de presidentes outsiders que están eligiendo en toda América Latina, en que están desde Chile, Perú, Colombia, están eligiendo Argentina ahora, están eligiendo, por lo menos están saliendo primero en las encuestas, todos los antisistémicos, todo eso es parte del mismo fenómeno. Hay una ola de descontento en el mundo. Tenemos más tabletas, más televisores, todo eso, pero estamos menos felices. Lo dice la encuesta de Gallup. Ahí hay que tomar, por eso digo, Pascal, que tenemos que usar algunas de estas políticas públicas que usan los países que están atacando este problema. Por ejemplo, otro ejemplo que cito en el libro que vi en Londres, en Gran Bretaña, y entrevisté a la gente que lo está haciendo. El gobierno de Estados Unidos, no solo, de Reino Unido, no solo este, sino el anterior también, mide la felicidad de la gente. En el censo le preguntan a la gente, ¿cuán feliz eres en una escala del 1 al 10? Hoy día, Pascal, con la minería de datos, con la inteligencia artificial, tú puedes en un segundo, con esos datos, identificar áreas de infelicidad. Entonces tú puedes ver que en la avenida Insurgentes, entre tal cuadra y tal cuadra, hay una gran cantidad de gente descontenta. Mandas a un asistente social y descubres que había una fábrica, la fábrica cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los ancianos están deprimidos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en la escuela secundaria de la esquina, después de horas, clubes de ajedrez, clase de canto, clase de danza. Eso, que es una medida obvia, elemental, te levanta el ánimo, te levanta la felicidad de los países a un costo bajísimo. Siempre es una cosa tan concreta, por ejemplo, nos dices en tal zona de la ciudad porque cerró una fábrica, la gente está infeliz. ¿Siempre hay una razón así muy concreta que se puede identificar? No, pero hay focos de infelicidad. La infelicidad no es un fenómeno, transversal en la sociedad. Ajá. Curiosamente hay un gran problema entre los jóvenes y los más viejos. Aunque las estadísticas de la felicidad muestran que la edad menos feliz de la vida son los años medios. O sea,
La gente, los niños regularmente son felices. En la adolescencia, más o menos. Cuando entran en los 40, 50 años, la edad en que tienes hijos, tienes que pagar las cuentas, ahí es la etapa, curiosamente, más infeliz de la vida. Y después la curva vuelve a subir. Y la gente de más de 60 años vuelve a ser más feliz que antes. Pero este es un fenómeno mundial. Pascal, tenemos que aprender lo que hacen estos países que fui a visitar y de los que cuento en el libro, para que no solo busquemos el crecimiento económico y la prosperidad, sino también al mismo tiempo la felicidad. Estamos conversando con Andrés Oppenheimer sobre su libro Cómo salir del pozo. Andrés, una cosa más que me interesó de tantas de tu libro es la relación entre la felicidad y la confianza, y la felicidad y la confianza en los demás, y la felicidad y la corrupción. Digamos, poniendo confianza y corrupción en extremos opuestos. Hay muchos motivos de infelicidad en nuestros países, Pascal. Uno de ellos es la corrupción. La corrupción aumenta la infelicidad. Pascal, no es casualidad que el ranking de los países más felices del mundo, del Reporte Mundial de la Felicidad que sale todos los años, está encabezado por Dinamarca, Finlandia, Suecia, todos estos países nórdicos, que son los países, los mismos países que están en los primeros lugares en el ranking de corrupción, de transparencia internacional. Y viceversa, los países más infelices del mundo, como Venezuela, son los países que aparecen como más corruptos del mundo en el ranking de transparencia internacional. Entonces yo cito en el libro un estudio que me pareció fascinante de la Universidad de Michigan y la Universidad de Suiza, que tiraron 17.000 carteras en 300 ciudades de 40 países a ver cuánta gente las devolvía. Bueno. ¿Con dinero? Con dinero, sí. Hicieron dos experimentos. Primero con dinero y después sin dinero. Y después la mitad y la mitad. Sí. Pero las que tiraron con dinero, de las carteras que tiraron, de las 17.000 que tiraron, ¿cuál fue el país donde más gente devolvió las carteras? Dinamarca. Un 82% de la gente llamó a la policía. Encontré esta cartera. Aquí está. Adivina cuánta gente la devolvió en México. 18%. ¿Quedamos en último lugar? No, México, no. Perú quedó en último lugar. Pero Perú con 13%. Pero lo más triste todavía es que en el caso de México y Perú fueron los países donde más gente devolvió las billeteras vacías. Entonces... No, si eso pasa en México, se vuelve noticia, ¿eh? Si alguien devuelve una cartera, en Dinamarca supongo que no es noticia. Pero, Pascal, nosotros sabemos eso, sabemos que México, Argentina, todos nuestros países tienen un enorme problema de corrupción. Sí. Lo que yo cuento en el libro, y lo más interesante creo, es que esto se puede cambiar. No hay países biológicamente condenados al fracaso. Corea del Sur, Singapur, eran países muchísimo más corruptos que los nuestros, y hoy son el ejemplo. Y, por ejemplo, cuando entrevisté, y lo cuento en el libro, a la directora del programa anticorrupción de Nigeria, que es un país mucho más corrupto que cualquiera de los nuestros, me contó lo que le enseñan los niños en las escuelas privadas y me pareció espectacular. Por ejemplo, la maestra de los niñitos de primer grado o segundo grado, todos los días ejemplos prácticos. Ejemplo, hay un campeonato de fútbol en la escuela. Primero A juega contra primero B. El árbitro es el padre de uno de los niñitos de primero A. Niños, pregunta, discusión en clase, ¿puede ese árbitro ser imparcial? Así les enseñan el concepto de conflicto de intereses desde la escuela primaria. Otro ejemplo que cuentan es ejemplos prácticos, concretos, no pontifican, les enseñan cosas diarias de todos los días para inculcarles desde muy pequeños. Por ejemplo, les enseñan el tema del chayote, de los sobornos. En el libro de texto, que me los traje los libros de texto porque son espectaculares. A ver, niños, caso concreto, case study, como dicen en la Escuela de Negocios de Harvard. Había un hombre, un funcionario público muy bueno, muy buena gente, muy bueno con sus amigos, muy bueno con su familia en este pueblito, que le consigue a su primo un contrato con el gobernador para construir un edificio. A los 2 o 3 años se cae el edificio, mueren 3 familias. Niños, discusión en clase. Ese hombre tan bueno, ¿es realmente bueno? Discusión en clase. Así los niños desde muy pequeños empiezan
a internalizarse con el concepto de conflicto de interés, de soborno. Entonces, Pascal, podemos hacer cosas para combatir. Podemos, primero y principal, como tú siempre dices, como todos nosotros decimos, fortalecer las instituciones, ¿no? Que haya pesos y contrapesos, fundamental. Terminar con la impunidad, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a enseñar la anticorrupción en las escuelas, como así también enseñar, como lo cuento en el libro, como lo vi en India, enseñar técnicas de la felicidad en las escuelas. ¿Por qué un periodista como tú, con tanta experiencia, que has cubierto guerras, que tienes un programa en CNN muy visto en el que entrevistas políticos y otros personajes, ¿por qué dedicar tiempo a escribir un libro sobre la felicidad? Por curiosidad. Porque después de miles de años de escribir... Y es que la curiosidad es el insumo del periodismo. Y sí, ¿no? Sí. Y yo me preguntaba cómo puede ser que países que crecían o que crecen y reducen la pobreza pueden ser tan infelices. ¿Qué está pasando? Y también a nivel personal, ¿cómo puede ser que gente rica o gente que tiene un buen pasar esté infeliz? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces, lo que hice en este recorrido, Pascal, fue no solo establecer eso que ya lo sabemos, sino buscar soluciones. Y yo no soy un experto en esto, entonces fui a entrevistar a los máximos gurúes mundiales de la felicidad en los países, en las empresas y a nivel personal, para que me digan, bueno, a ver, concretamente, la misma pregunta que le harías tú, concretamente, ¿qué podemos hacer? Y así es como me encontré con las clases de felicidad en la India, las clases anticorrupción en Nigeria, todos estos métodos de psicología positiva para nosotros ser más optimistas y más felices en la vida a nivel personal. Al final del libro cuento 12 claves para la felicidad. Y una de ellas es ejercitar el músculo del optimismo. Lo platicábamos en el corte y creo que es un mal de, a lo mejor no de todos los periodistas, pero sí de muchos, sin duda lo es mío. Yo en alguna etapa de mi vida traté de practicar Tai Chi, seguramente la maestra me está escuchando, pero la maestra se esperaba porque yo no podía estar en la clase, mi cabeza estaba en otro lado, mi cabeza estaba en la columna del día siguiente, mi cabeza estaba en la noticia relevante del día. Bienvenido al club de los no meditadores. O sea, yo tengo una hermana que es una papisa del mindfulness y que hace no sé cuántos años está diciéndome que tengo que hacer mindfulness, meditación, y yo a veces trato, pero como tú, a los 2 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir para mañana. Ahora, te digo... ¿Hay solución? ¿Tenemos solución? Mira... Te digo, por primera vez a esta altura de la vida, cuando estuve aquí en India viendo estas clases de la felicidad y me senté en el aula con los niños, hice una meditación guiada. O sea, no yo solo, tratando de poner la cabeza en blanco. No, con la maestra que decía, y yo les seguía con los niñitos, cierren los ojos. Okay, cerré los ojos, 20 segundos. Concéntrense en los ruidos externos. Okay, me concentraba. Después decía... Después de 20 segundos, concéntrense en la punta de los dedos. Después de 20 segundos, concéntrense en la nariz, concéntrense en las orejas. Bueno, cuando hice eso guiado por alguien, en este caso por esta maestra en India, me fue relativamente fácil. Ahí dije, wow, esto lo puedo hacer. Así que apenas termine esta vorágine de la presentación del libro, que ahora voy a España, después voy a Argentina, después lo presento en Estados Unidos, le voy a dar una chance a esto, porque, o sea, Pascal, hay tanta gente, tanto o más inteligente que nosotros, que hace meditación, que algo debe haber ahí. Pues ahí está, Cómo salir del pozo, el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, que estoy seguro va a ser un éxito editorial, porque es un tema pues, del que todos queremos saber. Querido Andrés, gracias. Pascal, gracias por recibirme. Gracias, Andrés Oppenheimer, quien además es colaborador del programa. Los viernes lo puede usted aquí escuchar con temas pues mucho más políticos, económicos, y ya próximamente estaremos retomando esos temas que hay muchos en la agenda, querido Andrés. Gracias. Gracias, Pascal. Un gusto verte, Andrés Oppenheimer.